Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una nueva clase del curso Conceptos Básicos del Judaísmo, el calendario hebreo y las festividades, dictado por la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Y hoy estaremos con la clase número 3. Parece mentira, pero ya estamos casi en la mitad del curso. Y si la clase anterior, la doctora Aliza Moreno Goldschmidt habló sobre la ley oral y el Shabbat, hoy va a estar hablando sobre leyes y costumbres de Shabbat, que está relacionado con muchas de las preguntas que habían tenido en la clase anterior y que hoy espero sean también respondidas. Así que ese es el tema de hoy. Les recuerdo que, al igual que todos los cursos, también en este tienen lista bibliográfica. Aquellos que quieran profundizar y estudiar más, como en todos los cursos, aquí también podrán acceder a ese material. Así que, bueno, nos comunicamos ahora sí con Aliza. Hola, Aliza, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte, Ariel, saludar a todos nuestros participantes. Igualmente. Bueno, estamos aquí expectantes con esta clase sobre el Shabbat. Listo, entonces un momento, voy a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, o en realidad seguir con el tema que comenzamos la semana pasada, quiero nuevamente agradecerles sus comentarios y sus interesantísimas preguntas que envían en el foro. Realmente un placer leerlos y las preguntas que ustedes proponen también a veces me dan ideas para algunos aspectos que pueden ser abordados también en la clase, así que aprecio altamente este tipo de participación por vuestra parte. Muy bien, la semana pasada ya comenzamos hablando del tema de Shabbat, del día de descanso, y lo que hicimos principalmente la semana pasada fue hacer una primera lectura de las fuentes bíblicas del Shabbat. Algunas, tal como mencionamos la semana pasada, el Shabbat, el día de descanso, es uno de los temas que figura repetitivamente, al menos en lo que se refiere al Pentateuco, y tuvimos la oportunidad de leer juntos varias fuentes bíblicas que analizamos la semana pasada. La pregunta central que, ante todo, expusimos la pregunta, comenzamos a responder, pero con este tema vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy, tiene que ver con el concepto de las labores prohibidas en Shabbat. Tal como vimos en la grandísima mayoría de las fuentes bíblicas, se repite la grave prohibición de realizar labores el día de descanso una y otra vez, incluyendo las dos versiones de los 10 mandamientos y señalando que lo grave que es con las respectivas castigos, pero el texto bíblico no nos señala, no nos incluye los detalles en qué consiste las labores que están tan gravemente prohibidas. Nos apoyamos también en la introducción que hicimos para señalar un poco la dinámica de la ley oral. Y el último punto que tratamos fue la relación que hacen los sabios de la ley oral en este capítulo, que no es solamente en este capítulo, pero aquí se puede ver muy claramente, en este capítulo de Éxodo, que justamente antes de comenzar a hablar de las prohibiciones de Shabbat, lo vemos en el versículo 13, mas tú habla a los hijos de Israel diciendo, empero mis Shabbatot, y ahí comienza a hablar del Shabbat. Lo que viene inmediatamente antes, en este contexto y en otros contextos bíblicos, es la descripción de las labores que se realizaban para la construcción del tabernáculo en el desierto. Nuestros sabios llegan a la conclusión que si estos dos episodios vienen uno al lado del otro,
Esto implica que las labores que están prohibidas, las labores que tenemos que dejar de hacer el día de Shabbat, son las labores que se realizaban para la construcción del tabernáculo. Pero ahora pregunto yo, y no solamente yo, sino que la pregunta que se ha hecho, ¿cómo de unas labores que tienen que ver con una construcción en una sociedad totalmente distinta, podemos llegar a construir, a comprender y a aplicar en el mundo moderno, y no solamente en el mundo moderno, a lo largo de toda la historia del pueblo, incluso desde que llegaron a la tierra, si esto estamos hablando de unas labores que se realizaban todavía en el desierto, hasta llegar a la tierra y después en las comunidades y después en nuestros días con todos los desarrollos tecnológicos. ¿Cómo se puede saber qué tiene que ver el viajar en carro? ¿Qué tiene que ver prender la televisión con las labores que se hacían para construir el tabernáculo? ¿Qué relación tiene? Y creo que el sistema que desarrollaron los sabios de la ley oral, la gran sabiduría que se encuentra en este sistema, es que no solamente los ejemplos puntuales que trajeron, sino que ellos estipularon un sistema, unas reglas a partir de las cuales se puede seguir interpretando y seguir aplicando a nuevas situaciones, en nuevos contextos culturales y sociales, y llegar a tener respuestas. Es decir, que el gran aporte fue no solamente en decir qué es lo que está prohibido y lo que está permitido, sino dar unas reglas de juego, un sistema que luego pueda seguir vigente y aplicándose. ¿Okay? Y este sistema es lo que se conoce como las 39 labores prohibidas. A priori. En el contexto de esta clase, y aunque tuviéramos un curso entero, no alcanzaríamos a abordar en profundidad todas las 39 labores y las labores adicionales que van a estar relacionadas con estas. Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos, porque también quiero mostrar no solamente las prohibiciones, sino también abordar la cuestión de las tradiciones de Shabbat, lo que vamos a ver aquí es cómo funciona el sistema. No vamos a saber todos los detalles de qué es lo que está prohibido, pero sí quiero que ustedes sepan después de esta clase cómo funciona, cuál es la lógica que se encierra detrás de este sistema que formuló la ley oral y que sigue vigente hasta nuestros días. Lo que sí quiero, un momento antes de que empecemos a hablar, si hay alguno de ustedes que está interesado en profundizar un poco más al respecto, la lista de las 39 labores prohibidas se encuentra en varios sitios en el internet. Lo que les estoy mostrando aquí, por ejemplo, es el sitio de Chabad.com. Si van a estar interesados, les puedo mandar el enlace puntual. Ok, aquí tenemos la lista. Ahora, sin entrar en detalle, solo para oír un poco de qué estamos hablando de actividades que son bastante lejanas de lo que hoy en día es la vida urbana de la mayoría de nosotros. Está prohibido sembrar, arar, cosechar, juntar la cosecha, trillar, aventar, separar, tamizar. Ok, es un tipo de actividades que podemos comprender mucho más en el contexto de una sociedad agrícola que lo que se refiere a una sociedad como en la que vivimos nosotros en nuestros días. Vamos a volver un momento a la presentación. Ok. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo funciona el sistema? Lo que se llaman las 39 labores prohibidas, que en hebreo el concepto es avot melajá, melajá es labor, trabajo, son en realidad los ejemplos puntuales. Es decir, si lo que nuestros sabios dijeron es que está prohibido hacer las labores que hacían para construir el tabernáculo, cogieron la Biblia y vieron
qué es lo que hacían para construir el tabernáculo. Y las acciones específicas que son mencionadas en la Biblia, que eran parte de las labores que se desarrollaban para construir el tabernáculo, estas van a ser los que se llaman las Avot Melajá, las 30 labores prohibidas. Pero lo fundamental de comprender aquí es que lo que se llaman las 39 labores en realidad no son la definición del trabajo prohibido, sino son un ejemplo, ¿ok? Es el ejemplo. Entonces, si vimos sembrar, es el ejemplo a partir del cual vamos a poder llegar a labores adicionales que están prohibidas, ¿ok? Entonces, estas 39 labores son lo que se encuentran en la Biblia mencionadas como los trabajos que se hacían. Muy bien. Después de las 39 labores prohibidas, y esto es quizás el sistema o la gran, no digo innovación, pero el punto central del sistema que permite que siga siendo un sistema dinámico y que se desarrolla con el tiempo, es lo que tiene que ver con las toladot. Toladot quiere decir las acciones que podemos inferir a partir de estos ejemplos específicos. Ahora, en un minuto les voy a mostrar un par de ejemplos, pero lo que podemos decir es que las toladot son las acciones que están relacionadas a las formas de trabajo de las 39, pueden ser en la forma de realizar el trabajo o en el objetivo del trabajo. En un momento voy a traer un ejemplo de cada una de estas dos opciones para que quede un poco más claro a qué me refiero. En todo caso, lo que es fundamental comprender es que la validez y la gravedad de las labores es indiferente, es igualmente grave, es igualmente prohibido. Si son las Avot Melajá o si son las Toladot. Todas las acciones que se desprenden a partir de este sistema están igualmente prohibidas. Y retomando el concepto que aprendimos la semana pasada, esto son prohibiciones que según la visión judía de la ley oral son prohibiciones bíblicas. Es decir, aunque el sistema haya sido formulado por los sabios de la ley oral, todas las labores que van a ser enumeradas aquí se consideran como una prohibición divina, una prohibición de la Torá de cuestiones que no se pueden hacer el día de Shabbat. Muy bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. De las Toladot, lo que son las Avot Melajá, ya entendimos, son los ejemplos específicos que aparecen en la Biblia. Las Toladot pueden ser de dos tipos. Uno, si es que están relacionados al objetivo de la actividad del trabajo. Por ejemplo, si tomamos la prohibición de sembrar, ¿cuál es el objetivo de sembrar? ¿Qué es lo que quiero lograr cuando siembro? Quiero que se desarrolle una planta, tener las frutas. Ahora, lo que va a decir esta lógica es que las actividades que conlleven al mismo objetivo van a estar también prohibidas. No solamente sembrar, por ejemplo, regar. Regar las plantas va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque es el mismo objetivo que sembrar y por lo tanto esto también podemos inferir que esta labor, esta actividad también está prohibida y va a entrar dentro de las prohibiciones de Shabbat. Espero que esté clara el ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo método para poder inferir acciones prohibidas es si la forma, aunque no sean para un mismo objetivo, aunque sean dos actividades totalmente distintas, pero la forma de hacerlos son similares, entonces también van a estar prohibidas. Por ejemplo, hay una prohibición de moler, que obviamente moler tiene que ver con el campo de la alimentación, pero la toladá, una de las ¿por qué? Porque cuando se cierra la madera y sale a nivel de la actividad misma es similar y por lo tanto que al fin de cuentas lo que va a salir
es un aserrín, que es una actividad en cuanto a la forma de la actividad misma, similar a moler. Estos, sin lugar a dudas, son dos ejemplos muy puntuales, pero el punto central que me interesa señalar es que este sistema permitió a nuestros líderes, a nuestros rabinos, seguir aplicando en situación a la sociedad agrícola y también nuevas preguntas que surgen en nuestra sociedad. Ahora bien, lo que hemos hablado hasta ahora, semana pasada, con los contenidos bíblicos y lo que acabamos de presentar. Aliza, ¿me escuchas? ¿Alguien dijo algo? Sí, se te escucha un poco cortado, un poco entrecortado los últimos segundos. Sí. Si puedes mejorar. Entonces voy a bajar mi video. Bueno, puede ser. Ahí está. Ok, ¿se escucha mejor? A ver, puedes comenzar. Si puedes repetir las últimas dos. Entonces intentemos un... Ok. A ver. Entonces, lo que estaba diciendo es que todo lo que hemos visto desde la semana pasada, los bíblicos, e incluyendo también este sistema que acabamos de sobre las 39 labores prohibidas, nos hablan de la parte de las prohibiciones del Shabbat. Y de facto, en realidad, hay muchas cuestiones que están prohibidas para aquellos que cumplen de forma minuciosa el Shabbat. Hay muchas cosas que están prohibidas este día. No sé si ustedes han seguido los intercambios en el foro, pero alguien incluso hizo alguna broma al respecto sobre la electricidad y que si tenían algo más que prohibir los rabinos. En realidad existen muchas prohibiciones relacionadas con el día de Shabbat. Ahora, más allá de las muchas prohibiciones, yo quisiera aprovechar este espacio para hacer una pequeña reflexión, no solamente las prohibiciones, sino un poco intentar comprender cuál es el significado, el sentido espiritual del descanso de Shabbat. Que esto, la cuestión de las prohibiciones, cuestiones un poco más técnicas, pero lo que realmente nos interesa es ver qué tipo de experiencia espiritual conllevan esta cantidad tan grande de limitaciones y de prohibiciones. Y yo creo que este es quizás uno de los temas más interesantes cuando abordamos la cuestión del Shabbat. Entonces, empecemos, digamos, descartando. No se trata, el descanso al que conllevan todas estas prohibiciones, no se trata exclusivamente o particularmente de un descanso físico obligatorio. Por ejemplo, yo no tengo ninguna prohibición de ponerme mis tenis y salir a correr alrededor de la casa durante 3 horas, ¿ok? No estoy descansando físicamente y no está prohibido. No, aquí esto no nos obliga a hacer un descanso físico, preciso estilo de la palabra. Las estructuras de Shabbat lo que conllevan es a un ambiente generado por prohibiciones, limitaciones y obligatorio, nos obliga a adentrarnos en un ambiente de espiritualidad en la cual las actividades que nos están permitidas tienen que ver con el encuentro y la vida familiar, con el rezo, con el estudio, y realmente es todo un sistema muy complejo que nos obliga a desconectarnos del mundo, el mundo que corre a nuestro alrededor. Ahora, yo quisiera permitirme hacer un comentario quizás de forma personal, compartir una experiencia personal, pero creo que ejemplifica muy bien lo que yo intento decir. Es interesante que incluso dentro de
los grupos judíos, aquellos que no respetan el Shabbat en todo su detalle, existe mucha crítica al respecto. Dicen, ok, ¿qué tiene de espiritual que no pueda yo en el día de descanso coger el carro y viajar, ir a la playa y tener un encuentro con la naturaleza? ¿Qué hay de espiritualidad en este tipo de limitaciones? ¿Qué problema hay que yo, es mi día de descanso, finalmente tengo tiempo, que prenda la televisión y vea un programa para relajarme? Y entonces como que también existen voces dentro del mundo judío que están, que ven con cierto rechazo incluso la gran cantidad de limitaciones que incluye este día. Pero yo creo que la inteligencia de vida inherente en este sistema, que es muy difícil de comprender o de haber podido programar hace tantísimos años, nos conlleva una situación muy, muy interesante. Quiero darles un ejemplo muy puntual de mi experiencia, que aquellos de ustedes que tengan hijos o nietos jóvenes seguro que van a comprender. La juventud de nuestros días está, para bien y para mal, no creo que todo sea para mal, pegada al mundo de la electrónica. Viven en el teléfono o viven en los juegos electrónicos o viven... ahora, yo creo que, hablando desde la perspectiva de siendo madre, creo que uno de los grandísimos desafíos que tiene hoy en día el mundo de la educación es cómo abordar este aspecto. Pero para quienes cuidan Shabbat, yo puedo estar 6 días peleándome con mis hijos, intentando limitarles las horas que van a estar frente a la pantalla, pero llega Shabbat y es automático, ya no hay discusión. Y entonces esta desconexión conlleva que nos sentamos a la mesa del Shabbat a comer y de pronto ya no tienen prisa para irse a ver los mensajes en su teléfono. Y entonces esta situación conlleva que se encuentran con amigos, que hablan y juegan con los amigos, no solamente pegados en la pantalla. Que los espacios compartidos en familia, juego con mis hijos en Shabbat, hablo con mis hijos en Shabbat. Obviamente esto es únicamente un ejemplo, es supremamente moderno, pero yo creo que esto hace una muestra pequeña de estas limitaciones tan fuertes, el lado positivo y realmente familiar y espiritual al que conllevan. E incluso también en el mundo laboral. Nosotros, digamos, podemos trabajar regularmente 5 o 6 días a la semana, digamos, pero si alguien está en un trabajo muy demandante, está en medio de un proyecto, puede llegar el sábado o el domingo, dependiendo del país, y si lo tienen que llamar por teléfono, lo llaman, y si se sabe que este día no va a responder al teléfono, es obligarse de desconectarse de este mundo material, conlleva a una experiencia espiritual supremamente significativa. Ariel comentó al principio la lista de textos y que quiero invitarlos en este punto. Subí esta semana en la bibliografía un texto que van a encontrar escaneado de Eshel, que es un pensador judío contemporáneo, moderno, que elabora un poco en mayor profundidad lo que les voy a exponer muy brevemente y más que todo como con casi una anécdota personal. Los invito muy calurosamente a que lean el texto, espero que sea de vuestro interés. Ok, muy bien. Hasta aquí llegamos voy a intentar abrir otra vez el video. Si me vuelven a oír entrecortado, por favor me avisan. Ok, hasta aquí vimos el tema de las prohibiciones de las labores. Ahora quiero que vayamos al lado positivo, a las labores a las costumbres que se tienen relacionadas con Shabbat. Muy bien. Primero hablemos de las preparaciones.
debido a que existen tantas prohibiciones en Shabbat, es indispensable, es un requisito prepararse como corresponde para Shabbat para poder disfrutar del día. Y por lo tanto, las preparaciones antes de que entre el Shabbat son concebidas como parte de la obediencia y de las obligaciones para cumplir el Shabbat. Quizás el ejemplo, que no es el único, pero el más claro, es la comida. Como mencionamos la semana pasada, no se puede prender fuego, está prohibido cocinar. Ahora, eso no quiere decir que ayunamos en Shabbat, ni más faltaba, y tampoco quiere decir que solo comemos frío. Lo que quiere decir es que tenemos que preparar todos los alimentos, y no es solamente para la comida de la noche, sino también para la comida del día siguiente. Se prepara antes de Shabbat, y lo que sí está permitido en Shabbat es calentarlo. Ahora, para todo hay reglas muy claras, tiene que estar hasta cierta temperatura para que no llegue al estado de cocinarse. Pero entonces las preparaciones implican también el aspecto de cocinar, también el aspecto de preparar la casa, la limpieza, todas las preparaciones, la expectativa, trabajar muy intensamente hasta que finalmente entra el Shabbat, el día de descanso. Muy bien. De modo simbólico, posiblemente conozcan esta costumbre. El día, el Shabbat, justo antes de la entrada del Shabbat, se acostumbra a encender las velas de Shabbat. Y yo quisiera ahorita un poco explicar las diversas razones y también un poco el desarrollo de esta costumbre. Alisa, se ha cortado un poco de vuelta. Ok, bueno, entonces Sí. me dejo sin video. Ok. Para nosotros ya estamos supremamente acostumbrados a la electricidad, así que a veces nos olvidamos que antes de que existiera la luz eléctrica, teníamos que alumbrar con velas o con aceite para tener luz en la casa. Es decir, que la costumbre, el origen más básico del encendido de las velas antes de Shabbat era una necesidad práctica para poder tener iluminado el espacio de la casa. El día, como dijimos, empieza por la noche, hay oscuridad en la casa. Entonces, el origen de esta costumbre de encender las velas era una cuestión de una necesidad práctica de tener luz en la casa. Muy temprano, en realidad, se llegó a convertir en la costumbre que en realidad señalaba el principio del día de Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaba para último momento la encendida de las velas? Porque la vela se agota. Entonces era muy lógico que intentar prender lo más tarde posible para que hubiera el más tiempo posible de luz en la casa. Y por eso era lo último que se hacía justo antes de que empiece el Shabbat. Eso no quiere decir que, digamos, a nivel de la ley, a nivel de la halajá, el encendido mismo sea lo que de forma oficial da comienzo al día, pero esta fue la razón histórica por la cual comenzó a contar con este significado. Y en el día de hoy, en la actualidad moderna, en la cual realmente ya tenemos la luz eléctrica y ya no dependemos de las velas de Shabbat para poder tener la casa iluminada durante la cena de la noche, entonces este aspecto la costumbre que simboliza el comienzo del Shabbat ha tomado un mayor ímpetu. Y a esto vale agregarse el significado espiritual, justamente en nuestros días, que ya no, el encendido de velas no es una costumbre que mantengamos de forma diaria y rutinaria. El hecho de poder tener unas velas encendidas también añade a el ambiente de espiritualidad con el que vamos a entrar
y a vivenciar este día. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una pregunta que nos va un poco también a regresar al primer tema que tratamos en nuestro curso, y es la cuestión del tiempo. ¿Ok? Tal como ya mencionamos, el día, según el judaísmo, comienza con la noche y no como en la forma que estamos acostumbrados, que el día, que el paso de un día a otro sucede a las 12 de la noche. Según el judaísmo, el día comienza con la noche. Entonces la pregunta es, ¿cuándo exactamente comienza el día? Y en consecuencia, ¿hasta cuándo se puede encender las velas de Shabbat? Porque como dijimos, el encendido del fuego es quizás la única prohibición que figura de forma abierta en la Biblia, y es una de las prohibiciones de este día. Ok, entonces vamos ahora a leer un texto que vamos a ir explicando porque los conceptos no son del todo claros, y que nos va a permitir entender varios aspectos. Primero, antes de leer el texto, solo una palabra sobre la fuente. Es texto del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es el libro de leyes que es en muchos contextos incluso el más aceptado hasta nuestros días. Fue escrito, obviamente basándose en toda la tradición que había hasta su tiempo, por Rabbi Yosef Karo, que vivía en Safed, en Tzfat, venía de una familia de los expulsados de España, y él escribió el Shulchan Aruch en el siglo XVI en Sefat, y hasta el día de hoy es un texto autoritario y vigente. Dice el Shulchan Aruch así: se duda si es de noche cuando se está entre las dos luminarias. Ok, vamos a explicar por qué esto no está claro. Existe un término halágico, un término legal, que hay cierta parte del día que no podemos estar seguros si corresponde al día anterior o al día siguiente, justamente porque el paso va no según el reloj, sino según el paso a la noche. Entonces, este espacio de tiempo, que en hebreo se llama Bein Hashemashot, que podríamos traducir entre las dos luminarias, es el tiempo entre que pasa entre que ya el sol se fue y hasta que salen, se puede ver las estrellas. ¿Ok? Entonces, en esta zona gris, digamos, no queremos entrar, no queremos hacer, ya lo consideramos para asuntos de Shabbat, ya lo consideramos que no queremos ni por tomar el más mínimo riesgo de hacer una transgresión. Entonces, en este tiempo que no se está seguro si es de día o de noche, no vamos a hacer ninguna labor. Ya en este tiempo no vamos a tocar. Seguimos. Algunos dicen que hay que agregar a lo mundano de lo sagrado. Es decir, existe una recomendación que es bonito agregar un poquito, alargar un poquito el día santo, empezarlo un poquito antes de lo estricto necesario. Y este tiempo extra es desde el comienzo de la puesta del sol, cuando el sol no es visible en la tierra, hasta el tiempo entre las luminarias. ¿Ok? Entonces existe un tiempo adicional que si ustedes están en frente al mar y ven, empiezan a ver cuando el sol empieza a caer. Entonces este va a ser el tiempo. Mientras se vea el sol, todavía no es entre las luminarias. Las labores prohibidas. Adicional para añadir un poco al día santo, y esa es la costumbre que tenemos hasta nuestros días. Ahora, lo interesante es que en lugares como Ecuador y Colombia, que no hay estaciones, también cae siempre la caída del sol sucede exactamente en el mismo minuto, y muchísimo más, obviamente, en los países donde hay estaciones, en los cuales el día a veces cae mucho más temprano que en otras épocas, y por lo tanto existe un calendario y hay que fijarse todos los fines de semana a qué horas va a empezar el día para saber qué es lo más tarde que podemos encender las velas de Shabbat.
Muy bien. ¿Cuántas velas se deben encender y quién está obligado a encenderlas? Si ustedes tuvieran los micrófonos abiertos y yo les preguntara quién está obligados a encenderlas, voy a empezar justamente por la segunda palabra, posiblemente, vuelvo aquí a esta imagen, posiblemente ustedes dirían que las mujeres. Y en realidad, la costumbre más común es que sean las mujeres las que encienden las velas de Shabbat. Así que a nivel tradicional es verdad que las mujeres son las que suelen encender las velas de Shabbat, pero a nivel legal o digamos a nivel fundamental, la obligación es que en cada casa hayan velas de Shabbat encendidas. Es decir, que si en una casa viven solamente hombres, sin lugar a dudas tienen que encender las velas de Shabbat. Y si la mujer se encuentra en otra casa por alguna ocasión, entonces el hombre tiene que encender las velas y también la mujer donde se encuentre. ¿Ok? Entonces es importante hacer esta distinción. Es verdad, a nivel tradicional, las mujeres tomaron para sí esta costumbre, pero la obligación tiene que ver no con una cuestión de género, sino tiene que ver con una cuestión del lugar, del espacio que tiene que estar iluminado por las velas de Shabbat. ¿Cuántas velas se deben encender? La costumbre más común, y si ustedes ven cualquier imagen, por lo general no se ven menos de 2 velas, por lo general se habla de 2 velas. La obligación mínima es encender una vela y la bendición cuando se encienden las velas o cuando se hace cualquier acto se origina de un mandato divino, se dice una bendición. Entonces la bendición dice que nos has obligado a encender la vela de Shabbat. Pero luego las tradiciones se van desarrollando y aquí importante e interesante, y es que por un lado tenemos lo que es la ley, lo obligatorio, pero por otro lado, y es un tema que vamos a volver a él también en futuras ocasiones, se desarrollan las tradiciones. En cada grupo de forma espontánea se van adoptando ciertas tradiciones y en la sociedad, en una sociedad tradicionalista, al menos en la sociedad tradicionalista judía, en cierto punto las tradiciones llegan a tener un peso casi legal. Es decir, si hay una tradición que ha sido conservada en la familia de generación en generación o en una comunidad se ha tenido una tradición que se ha conservado durante largas épocas, llega a volverse casi obligatorio como si fuera una misma ley. Entonces, volviendo a nuestro tema del encendido de las velas de Shabbat, la obligación mínima es una vela, pero lo más común y aceptado generalmente es que se encienden 2 velas de Shabbat mínimamente. Si ustedes se recuerdan los 2 textos de los 10 mandamientos que vimos la semana pasada, que en uno dice recordar el Shabbat y el otro guardar el Shabbat, entonces la base de esta tradición es que cada una de estas velas se refiere a cada una de las expresiones bíblicas que hace referencia a el día de Shabbat. Muy bien, pero después de esto existen distintas tradiciones. Por ejemplo, hay muchas familias que tienen la tradición de encender una vela por cada uno de los miembros de la familia. Entonces, si es una familia que están los padres y tienen 3 hijos, van a encender 5 velas. Y si tienen 10 hijos, entonces van a encender 12 velas. Pero otra vez, en cuestión de tradición puede haber variación entre un hogar y otro. Muy bien. La mesa de Shabbat, el nuevo santuario. En realidad aquí tenemos un concepto que también nos va a acompañar en futuros temas, en particular cuando hablemos de la Pascua de Pesaj. Cuando el templo de Jerusalén se destruyó y la vida religiosa y nacional judía estaba íntimamente ligada con lo que era todas las tradiciones y todas las prácticas en el contexto del templo, uno de los
de los pasos de gran inteligencia que aplicaron los sabios de las siguientes generaciones después de la destrucción es dar algún tipo de alternativas, de llenar el vacío tan grande que dejó la destrucción del templo de Jerusalén. Y en este sentido vemos que si hablamos de espacios, en realidad el templo, las tradiciones del templo pasaron a dos espacios. Por un lado tenemos el espacio de la sinagoga, ¿okay? Donde llevamos los rezos y los rituales oficiales, pero también el hogar y en particular la mesa del hogar pasó a constituirse en uno de los espacios más comunes y centrales para la vivencia espiritual, la vivencia religiosa judía. Y existen muchos ejemplos al respecto y sin lugar a dudas lo que sucede en Shabbat es un ejemplo muy clásico de esta cuestión. Me gustó mucho esta foto, aunque no es tan demasiada buena calidad, porque muestra, además de los elementos centrales, que ahora en un momento los vamos a explicar, el vino y los dos panes. Me gustó el ambiente familiar que muestran de diálogo, el intercambio familiar, la experiencia que hay alrededor de la mesa. Y esto, en efecto, es reflejo de una realidad tan fuerte que incluso hemos mencionado ya varias veces a judíos que son laicos o que no están, no respetan en todos los detalles la ley judía tradicional, pero la tradición de la comida de Shabbat en familia junto es algo que sigue siendo muy vigente también entre los círculos no ortodoxos de nuestro pueblo. Muy bien, entonces vamos a ver, a repasar algunas de estas costumbres. El kiddush es el término que se le da a la bendición del vino que se hace y el texto que se lee, que está basado, además de bendecir por el vino mismo, está basado y hace referencia a el tema de la creación en los 6 días y el 7º día de descanso. Lo que vamos a leer ahora es un texto de otro de los grandes legalistas de nuestro pueblo, de Maimónides, un texto que es anterior al Shulchan Aruch, Mishneh Torah, y leo el texto y luego lo explico. Es un precepto positivo de la Torah. Solo quiero aclarar que las leyes de la Torah se dividen en preceptos positivos y preceptos negativos. ¿A qué se refiere? Precepto negativo, es decir, las cuestiones que tenemos que abstenernos de hacer. Por ejemplo, las labores prohibidas de Shabbat se llaman preceptos negativos, en el sentido que hay que abstenerse. Y lo que aquí habla es un precepto positivo, es decir, cuestiones que tenemos que hacer una acción para cumplirlas. ¿Okay? Entonces, dice el Rambam Maimónides, es un precepto positivo de la Torah santificar, pongo aquí la palabra en hebreo, lekadesh, para que vean la relación con el nombre kiddush. Kiddush viene de la palabra santo, santificar, consagrar. El día de Shabbat con la palabra, es decir, la consagración, la parte esencial del kiddush es lo que decimos, es la palabra, es el texto. Tal como está escrito, recordarás el día de Shabbat para santificarlo. Si ustedes se acuerdan, esta es la versión que figura en los 10 mandamientos sobre el día de descanso. Y lo que nos enseña aquí Maimónides, reflejando la tradición que él recibió hasta sus días, es que la ley oral interpretó esta palabra de recordarás como esta obligación positiva de consagrar el día Shabbat con la palabra, con este pequeño acto de consagración a través de la palabra y con el vino. Es decir, recuérdalo en términos de alabanza y santificación. Uno debe recordarlo al principio y a su conclusión, recitando el Kiddush cuando comienza el Shabbat y la Abdalá cuando termina. ¿Okay? Y aquí nos añade, nos explica el Rambam algo que no es incluso conocido por todos los judíos, y es que esta obligación de consagrar
El Shabbat está relacionada no solamente con la bendición al vino que hacemos cuando comienza el Shabbat por la noche, el Kiddush, sino también la costumbre que tenemos cuando termina el Shabbat. Aquí tienen dos imágenes. La primera imagen hace referencia al Kiddush de la noche, a la santificación sobre el vino de la noche, y esta imagen que vemos aquí es un pequeño rito que se lleva a cabo a final, cuando se termina el sábado por la noche, cuando termina Shabbat, un rito para hacer una distinción oficial entre el día santo y el resto de los días de la semana. Sigo leyendo el segundo parte. Los sabios ordenaron que tanto el Kiddush como el Abdalá deben recitarse sobre vino. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo también de lo que mencionamos la vez pasada. Aquí vemos los distintos niveles. Lo que se ve de aquí, que es un mandato de oraita, un mandato divino de la Torá, es santificar el día con la palabra. La idea de hacerlo sobre vino es un añadido o una indicación de los rabinos. ¿Ok? Solo para agregar un pequeño punto, actualmente, de hecho desde épocas bastante antiguas, también los rabinos añadieron un kiddush adicional antes de la comida del mediodía, de la mañana. Es decir, que se dice un kiddush cuando comienza el Shabbat por la noche, un kiddush cuando el sábado al mediodía, y el acto de la Avdalá para diferenciar entre el Shabbat y los días de la semana. Ok, en la mesa de Shabbat encontramos dos panes. Por lo general hoy en día son dos panes trenzados. Aquí quisiera señalar que la cuestión del pan trenzado, la forma del pan es algo que es una tradición que es muy posterior y que no tiene una obligatoriedad. Lo que es obligatorio es que hayan dos panes enteros. Es tradición que sea pan trenza, pero para cumplir con la ley cualquiera dos panes completos sirven. ¿De dónde viene la tradición de tener dos panes? ¿Por qué no alcanza uno? Y también, ¿por qué se cubren estos dos panes en la mesa de Shabbat? Y ambas tradiciones tienen que ver con un episodio bíblico. Antes de que leamos el texto, solo para contextualizar, estamos hablando cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y recibían su alimento del cielo, recibían la maná todos los días. Ellos tenían tenían la prohibición de acumular el maná. Esta comida que caía del cielo tenía que ser recogida todos los días, y si alguien guardaba algo de la ración, más de lo que necesitaba, se dañaba hasta el día siguiente. ¿Ok? Así era como funcionaba. En este contexto leo el siguiente texto, cuya fuente se encuentra en Éxodo 16. Ocurrió que el día sexto ellos habían recogido comida doble, 2 homer, esa es una medida, cada uno. Mas vinieron los jefes de la congregación y se lo hicieron saber a Moshe. Les dijo a ellos: es lo que había hablado Adonai, día de descanso, Shabbat consagrado ante Adonai es mañana. Lo que hayáis de cocer, coced, lo que hayáis de guisar, guisad, mas todo lo que sobre, dejadlo para vosotros, que sea guardado hasta la mañana. Lo dejaron hasta la mañana, como había ordenado Moshe, mas no hedió, ni tampoco gusano hubo en él. Dijo Moshe: comedlo hoy, pues Shabbat es el día de hoy para Adonai. Hoy no lo vais a encontrar en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el día séptimo, Shabbat, no lo habrá. Es decir, que el modo como funcionaba todos los días, el tema del alimento que caía del cielo, funcionaba distinto en Shabbat, porque estaba prohibido recoger, y entonces en lo que se refería al sexto día, estaban todos obligados, no solamente que no se les iba a dañar, sino que estaban obligados a coger 2 raciones para que tuvieran suficiente alimento también para el día de Shabbat, en el cual estaban prohibidos
Tenían prohibido salir al campo y recoger el alimento. En recuerdo a esta ración doble que recolectaban en el desierto, hoy en día ponemos en nuestra mesa de Shabbat 2 panes que nos recuerdan la porción doble. Ahora, ¿por qué cubrimos los panes en la mesa de Shabbat? Existen 2 razones. Una razón también está relacionada con este episodio bíblico, y aquí no figura en el texto que traje, pero posiblemente debe ser en los versículos que siguen. Se cuenta que la porción que habían conservado para el día de Shabbat se cubría por el rocío que la protegía hasta el día siguiente en la cual lo utilizaban. Entonces, en recuerdo del rocío que protegía la segunda ración, cubrimos el pan. Existe una segunda razón, y es que en las leyes de las bendiciones existe un orden muy claro de los distintos alimentos tienen distintas bendiciones. Ahora no tenemos el tiempo para entrar en detalle de ello, pero según este sistema de las bendiciones también existe un orden de a qué es lo que hay que bendecir primero. Tenemos varios alimentos, ¿qué es lo que tenemos que comer primero? Y según estas leyes, lo primero que hay que comer, que es el símbolo de la alimentación más básica, es el pan. Entonces, si tenemos distintos alimentos y pan, según las leyes de las bendiciones, hay que comer primero el pan. Pero en Shabbat ya vimos que tenemos la obligación ante todo, lo que viene a ser una obligación de la Torah, primero hacer el kiddush sobre el vino. Entonces se cubren los panes, las jalot, para hacer la bendición del vino, y luego se descubren los panes, y entonces en efecto lo primero que vamos a comer va a ser el pan y posteriormente el resto de los alimentos. Ok, en realidad, como mencioné anteriormente, la mesa de Shabbat se convierte no solamente en el lugar donde se hace el kiddush y se hace la bendición del pan, sino donde se viven parte significativa de la vivencia de Shabbat. Otro de los costumbres, de las leyes en el día de Shabbat, es que se agrega una comida adicional. En las sociedades antiguas existían 2 comidas grandes al día, la comida de la mañana y la comida de la noche. Y en Shabbat se agrega la tercera comida, Seudah Shlishit se dice en hebreo, ¿ok? Y esto en realidad nos acerca al concepto de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat es un concepto hebreo que hace referencia al deleite del Shabbat. Es un día que no es únicamente dedicado a la espiritualidad, sino que es un día que debe ser un día placentero, por lo cual añadimos una comida más, preparamos alimentos especiales. También aquí mencioné, se hacen varios cánticos especiales antes de realizar el kiddush. Es costumbre en las familias, entre plato y plato, cantar alrededor de la mesa. Y dentro del concepto de Oneg Shabbat aparecen también conceptos adicionales como que está bien visto que se duerma un poco más, la convivencia marital en tiempos permitidos es considerado como algo positivo justamente el día de Shabbat. Y esto nos acerca un poco a la idea general del ideal de lo que significa el Shabbat. Existe también la foto, es una tradición que se ha desarrollado que, en mi humilde opinión, es una tradición muy hermosa, que los padres acostumbran a bendecir a sus hijos la noche de Shabbat. Existe también distintas tradiciones, exactamente en qué parte de la comida, pero es una tradición muy hermosa, una bendición corta, pero que invita un momento de intimidad y espiritualidad entre padres e hijos. Muy bien.
El último tema que vamos a abordar sobre el tema de Shabbat tiene que ver particularmente con los rezos. Si hasta ahora mencionamos la vivencia del Shabbat ante todo en el contexto familiar, no cabe duda que también en el contexto sinagogal el Shabbat es un día que ocupa un lugar especial. Y es una oportunidad también para hablar brevemente sobre el concepto de los rezos en forma general según la visión judía. Entonces, según la visión judía, y eso lo mencionamos también brevemente en nuestra clase anterior, existen 3 rezos diarios. En la noche, el rezo de la noche se llama Arvit, Erev es noche. El rezo de Shaharit es el rezo de la mañana. Y el rezo de Minjá es el rezo de la tarde. 3 rezos al día que están estipulados para todos los días de la semana. Esto es algo fijo y que no varía. La semana pasada mencionamos la explicación que se da a partir de los versículos bíblicos. Si ustedes se acuerdan, mencionamos un versículo de Abraham, un versículo de Isaac, un versículo de Jacob. Los rezos también hacen referencia a distintos trabajos que se realizaban en el marco del templo, actos de sacrificios que otra vez entre las políticas las políticas o los medios que tomaron los sabios de la ley oral después de la destrucción del templo es reemplazar con otro tipo de tradiciones aquellas que eran realizadas en el templo. Entonces también los rezos, aunque sabemos que existían ya sinagogas durante el tiempo de la existencia del templo de Jerusalén, pero sin lugar a dudas los rezos oficiales sinagogales tomaron una forma mucho más consolidada después de la destrucción del templo. Y aquí tenemos entonces estos 3 rezos son los rezos fijos que están todos los días de la semana. En Shabbat, y también basado en la visión que había en el templo de Jerusalén, en Jerusalén se traían unos sacrificios adicionales el día de Shabbat, que pasó a ser un rezo adicional conocido como Musaf. Leosif es agregar, es un rezo agregado. Es decir, que si en un día normal de la semana existen 3 rezos, el día de Shabbat se agrega un rezo que, si vamos a hablar de horarios, se hace también por la mañana, después de hacer el rezo matutina, se agrega un rezo que se llama Musaf, y obviamente también en Shabbat, en la sinagoga, se hace lectura de la Torá, de la porción semanal del texto bíblico. Se lee oficialmente el texto completo. En medio de la semana, el lunes y el jueves, también se lee una parte del texto bíblico, pero el día de Shabbat se lee toda la porción completa de la semana, una lectura pública semanal de la Torá. Y el último punto, que es también una cuestión interesante, en una época bastante tardía, estamos hablando, otra vez mencionamos el Shulchan Aruch, que fue escrito en la ciudad de Safed en el siglo XVI. Esto también fue una costumbre que se inició en este mismo centro místico que tuvo lugar a partir del siglo XVI en la ciudad de Safed. Y estos grupos místicos agregaron varias tradiciones. Algunas fueron más universalmente aceptadas, algunas no fueron universalmente aceptadas por todo el mundo judío, pero quizás la costumbre que más auge y aceptación tuvo hasta el día de hoy fue lo que conocemos como el Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat es el recibimiento del Shabbat, y añadieron una costumbre de, antes del rezo de Arvit, hacer unos cánticos que vengan a acercar, que vengan a darle la bienvenida a el día de Shabbat. Y hoy en día no importa de que si son
de tradición sefaradí o ashkenazí, si son grupos más liberales, judíos reformistas o conservadores, ortodoxos. Hoy en día no existe sinagoga que yo conozca que no incluya como parte inherente del rezo esta tradición, estos textos adicionales que se dicen antes del rezo de Arvit, el Kabbalat Shabbat. También por lo general es una parte muy hermosa que suele ser cantada con melodías y es una tradición que fue generalmente aceptada. Bueno, mis amigos, hasta aquí voy a intentar ahora sí abrir la cámara esperando que mi conexión de internet no sé, nos colabore. Hasta aquí, obviamente, no hemos agotado todos los detalles de las costumbres, de las prohibiciones de Shabbat, pero espero haber podido puntuales, sino principalmente de la esencia. Aliza se ha cortado. A ver, vamos a esperar que Aliza retorne. A ver, un segundito. En un ratito estaremos ya, Aliza, volviendo. Mil disculpas, cosas que pasan. Ahí está. Así es, Edgar. Internet y los dolores de cabeza. Pero también tiene sus ventajas, nos podemos comunicar, ¿no?, desde diferentes partes del mundo. Así que mil disculpas por el inconveniente. Ya estaremos nuevamente ingresando con Aliza. Mientras, ya vamos a empezar con las preguntas. Ahí estás, Aliza. Estoy. Espero que pueda dejar el video prendido. Me vas avisando si no se escucha, Kika. Bueno, se había trabado la última parte que habías hablado, el último minuto por ahí. 2 minutos. ¿Quieren que lo repita? Que me parece Sí, importante. favor. Lo que para concluir en nuestro tema de hoy es que más allá de la mucha información que hemos transmitido en la clase pasada y la clase de hoy sobre las prohibiciones, el sistema, tal o cual tradición, yo espero que a lo largo de estas 2 clases haber podido transmitir un poco de la esencia del significado de este día, que es sin lugar a dudas uno de los pilares centrales de la cultura judía en toda la historia, desde la época antigua hasta nuestro tema supremamente importante. Espero haber podido transmitir parte de esta esencia y estos valores. Bueno, Aliza, no, sin lugar a dudas has tenido un desafío muy grande, que es transmitir en 2 clases un tema complejo, difícil, y bueno, las preguntas son muchas, así que vamos a tratar de llegar a todos los temas que se están preguntando aquí. Vamos a empezar con Leandro Miguel García, que pregunta lo siguiente. ¿Cómo se maneja el inicio del Shabbat en el norte de Groenlandia, por ejemplo, que un tiempo no se pone el sol y en otro tiempo no hay sol, sino 24 horas de oscuridad? Ok, excelente. En este tipo de casos extremos, se determina, se fija un horario en el cual se va a iniciar el Shabbat y se va a terminar. Toca hacer una cuestión un poco más articulada y menos natural por las circunstancias muy peculiares. Lo que sí quisiera agregar en este punto, más allá de los casos extremos, es que algo que es mucho más común es que, digamos, en los países de Europa, por ejemplo, hay en la época de verano, el Shabbat entra supremamente tarde y también con los cambios de horario puede entrar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Ahora, el hecho que el Shabbat oficial empieza a las 12 de la noche no quiere decir que van a empezar los rezos en la sinagoga y la comida de Shabbat familiar a ese horario. No está permitido acortar el Shabbat, pero está permitido agregar al Shabbat. Entonces es una costumbre muy común en este tipo de circunstancias que se decide de forma, digamos, individual. Está permitido que, entonces hoy vamos a hacer el rezo a las 8 de la noche, aunque sea pleno día. A nivel
alágico, a nivel legal, lo que sí toca hacer es, todo está permitido, pero después de que cae el sol hay que hacer el rezo del Shema, un rezo específico corto, que ese sí hay que hacerlo cuando ya ha caído la noche. Pero es una costumbre muy, muy común. Incluso aquí en Israel hay algunas sinagogas que en el verano prefieren hacer los rezos en un horario más temprano, cuando hay niños chiquitos, y eso es algo que está permitido y que es común. Bien, perfecto. Gracias, Alisa. Seguimos con más preguntas. Bueno, que te pregunta Roberto Lascano, ¿cómo era antiguamente encendidas las velas antes del invento de los fósforos, por ejemplo? ¿Cómo la gente prendía velas en la época del Segundo Templo, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta magnífica que la verdad es que no soy una experta de la época antigua y no sé decir exactamente con qué tipo de sistemas utilizaban, pero no cabe la menor duda que el uso del fuego es un elemento supremamente antiguo, muy anterior a los templos de Jerusalén. Entonces, a la pregunta tecnológica no tengo respuesta, quizás Ariel o alguno de los otros expertos que tienen mayor conocimiento de la época antigua pueden responder, pero no creo que eso haya sido realmente un desafío tecnológico, porque el uso del fuego era ya en esa época supremamente común. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, seguimos con más. Pregunta Pilar Calero Carrillo. ¿Qué ocurre con las fuerzas de seguridad, salud, transporte en Shabbat? ¿Cómo eso actúa? ¿Cómo ellas actúan? Una pregunta magnífica, excelente. Existe un principio básico en el judaísmo y es muy interesante porque ya vimos lo grave que es el Shabbat, lo fundamental, pero existe un principio muy básico que pikuach nefesh doche Shabbat. El peligro de vida anula las prohibiciones o cualquier ley que tenga que ver con el Shabbat. Y peligro de vida es interpretado en el sentido más amplio posible. Es decir, no tiene que ser una persona que se está desangrando y en 5 minutos va a morir si no se atiende, sino si existe incluso el más mínimo riesgo de vida, entonces se pueden violar las limitaciones de Shabbat. Y por lo tanto, en Israel, también en otras comunidades, pero Israel, que es un país que incluye todos los servicios, en Israel funcionan todos los servicios de salud, funcionan en Shabbat, el ejército funciona en Shabbat, la policía funciona en Shabbat, y esta es la herramienta por la cual, la herramienta legal, con la cual no es un problema mantener y dejar funcionar estos servicios básicos para la sociedad. Solamente para agregar un pequeño detalle, en el año 1973 estalló la guerra de Yom Kippur. En el día más sagrado del calendario judío estaba la gran mayoría de las personas en las sinagogas. Sin embargo, en momento de guerra tomaron los coches, los carros, fueron los fusiles, viajaron sin problemas porque la vida es más importante que el Shabbat en este caso. Solamente para agregar una anécdota, o no una anécdota, una historia que es verdadera. Bueno, seguimos con más preguntas. Una pregunta muy interesante, pregunta Carlos Coronel. Si sabemos de historias en la Shoah, es decir, en el Holocausto, donde judíos celebraban el Shabbat. Bueno, el tema de la Shoah es un tema supremamente complejo y no cabe la menor duda que primero que todo, también la Shoah, habían distintas circunstancias. Una cuestión era lo que se vivía en un gueto y otra distinto lo que se vivía en un campo de exterminio. Entonces, como que no se puede hacer una generalización, pero no cabe la menor duda que si hay un aspecto que personalmente me emociona, eran los esfuerzos literalmente infrahumanos, y justamente para conservar la humanidad en una situación tan inhumana, los esfuerzos que hacían algunos cuando podían en ciertas circunstancias por conservar
lo que podían. Así que no cabe la menor duda que se hacían esfuerzos de guardar, así sea de alguna forma, lo que era el Shabbat, y no solamente el Shabbat, sino lo que podían, porque estaban supremamente limitados en todo sentido, pero existen muchas historias, muchos relatos de este tipo de, yo lo llamaría heroísmo, de conservar la identidad cultural a pesar que incluso pudiera implicar un peligro de vida. Y es algo que es muy fuerte, en mi opinión. Así que sí, a la pregunta, sí, hubo muchos casos de este tipo. Sin duda. Bien, continuamos. Pregunta Samuel García Pelayo si hay diferencias sustanciales en la celebración del Shabbat entre ashkenazíes, es decir, los judíos provenientes de Europa, comparado con sefaradíes, es decir, los judíos que provienen de España, el norte de África y algunos países también árabes de Asia. Ok, excelente pregunta. La respuesta es, existen diferencias. Ahora voy a hacer referencia a dos tipos, pero creo que visto desde afuera son diferencias bastante sutiles, no son diferencias significativas. Tanto Ashkenazim como Sefaradim aceptan todo lo que vimos hoy, es relevante para ambos. Tienen los rezos, tienen el encendido de vela, tienen el kiddush, tienen todas las prohibiciones. Las diferencias se pueden observar en dos tipos de aspectos. Primero, en detalles puntuales de la ley. Puede que según la tradición, por poner un ejemplo, según la tradición ashkenazí, son más estrictos en el modo como se puede calentar la comida en Shabbat, mientras que en el mundo sefaradí son un poco menos estrictos. Los sefaradí tampoco van a poner la olla al fuego, pero quizás si tiene un poco de líquido, sí lo van a poner en una segunda olla. Son detalles que vistos desde afuera son realmente sutilezas muy pequeñas. Y la segunda diferencia, que eso ya hace más referencia a la diferencia en general entre ashkenazíes y sefaradíes, es en lo que tiene que ver con las tradiciones litúrgicas. Si ustedes van a visitar, mencionamos por ejemplo el Kabbalat Shabbat, estos cánticos que se agregan antes del resto de la noche, si bien es una tradición de origen sefaradí, el centro que había aquí en Sefat era un centro sefaradí, pero fue adoptado tanto por Ashkenazim como sefaradí. Si ustedes entran a una sinagoga, les va a sonar muy distinto, porque las melodías ashkenazíes tuvieron una mayor influencia del mundo estético musical de los países en los que vivían, de los países, digamos, europeos, mientras que las tradiciones sefaradíes tuvieron una mayor influencia a nivel musical y litúrgico de los países, las culturas en las que vivían, más de tipo oriental. Entonces, esta es una diferencia que sí se puede ver y distinguir de forma muy clara y obvia, pero que estamos hablando de una diferencia más de forma que no de contenido. Bien, seguimos con más preguntas. Pregunta Hernando, me imagino que es, si se permite tomar alcohol o es un vino sin alcohol. Es decir, y es una pregunta que mucha gente la formula, ¿el alcohol es necesario en el kiddush o en general en las festividades judías? Ok, excelente. Primero, aunque no era la pregunta, pero sí hacer la distinción. La prohibición al alcohol es algo que no está en la tradición judía, es algo que vemos, sí, digamos, en la tradición musulmana. En la tradición judía el alcohol no está prohibido. El kiddush tiene que hacerse sobre un producto de la uva, pero no importa si es con alcohol o sin alcohol. Está lo que se llama aquí en Israel el tirosh, que es un jugo de uva especial que no tiene alcohol, es lo que le damos a los niños, y sobre el cual se cumple perfectamente la
la ley de hacer el kiddush con cualquier bebida que tenga un porcentaje significativo. No se puede hacer con esos jugos que tienen sabor a uva, eso no vale. Pero si es un jugo de uva con un porcentaje real de uvas, no importa si es con o sin alcohol. Genial. Bueno, seguimos con más. Pregunta Gladys, si hoy con la electricidad, cuando se apaga la vela, está permitido encender otra aún estando dentro del Shabbat. No sé si, a ver, voy a tratar de reformular la pregunta. Prendimos las velas del Shabbat. ¿Puedo utilizar la vela del Shabbat para prender otras velas durante el Shabbat? Ya está prendida la vela. No. La prohibición de encender, incluso hablamos en algún momento del concepto de muktzeh, que es un agregado rabínico, de mover cualquier objeto con el que se puede hacer una transgresión, no se puede hacer. En Shabbat, cuando se apaga la vela, no se puede encender de ninguna forma. Aquí vale quizás hacer una distinción. La semana entrante, Dios mediante, vamos a hablar de otras fiestas bíblicas y una de las diferencias, también son días de guarda, también existen todas las limitaciones que hay en Shabbat, salvo que en las fiestas, a diferencia de Shabbat, se puede cocinar y como se puede cocinar, se permite también no encender el fuego, pero sí mover el fuego. Es decir, que si en una fiesta estoy en Rosh Hashanah o estoy en Shavuot, tengo una vela, puedo coger la vela, moverla y prender otra vela. ¿Ok? Pero esto es algo que en Shabbat está rotundamente prohibido. Buenísimo. Bueno, mucha gente está preguntando sobre el uso de la kippah, o es decir, aquella, digamos, no sé cómo llamarlo, kippah, que los hombres se cubren la cabeza, y también el uso del velo en las mujeres, si podrías referirte a eso. Ok. Primero que todo, cabe señalar que es una pregunta muy relevante, es algo que es muy visible y muy lógico que se quiera entender. A ver, cabe señalar que esto no tiene absolutamente nada que ver con Shabbat. Y la razón de la cabeza cubierta del hombre es muy distinta a la razón de la cabeza cubierta de la mujer. Entonces vamos a referirnos a las dos de forma distinta. La costumbre de usar la kippah de los hombres es primero una tradición supremamente, es relativamente tardía y no es, a pesar de que hoy en día es quizás el símbolo más visible y central, no es un concepto de los conceptos fundamentales judíos más fuertes. En la Biblia no hay ninguna señal al respecto y lo que dice la tradición oral es que un hombre respetuoso se cubre la cabeza para recordarse que tiene un ser encima de él. ¿Ok? Entonces es más bien comenzó como una tradición que con el paso de los tiempos, y lo que mencionábamos antes, que muchas veces lo que comienza como una tradición luego llega a formar parte de una ley. Hoy en día cualquier judío ortodoxo se va a cubrir la cabeza de forma definitiva. Hay distintos tipos de kippah, que ya es una cuestión más de distinción de grupo, pero es interesante que no es, digamos, no es ninguno de los 613 preceptos bíblicos, no, y tampoco es un tema que haya ocupado demasiado a la ley oral, no. Se menciona en la ley oral, pero tomó mucha más fuerza y énfasis. No que antes no se cubriera en la cabeza, pero el énfasis central fue algo que se tornó más que todo a lo largo de la Edad Media y que dura hasta nuestros días. Estos son los hombres. El tema de el cabello cubierto para las mujeres viene de un origen totalmente distinto y tiene que ver con una cuestión que digamos está en el límite entre recato y símbolo de distinción de que una mujer es casada, así como se usa el anillo para reconocer que una persona está casada. Entonces la mujer casada se cubre la cabeza.
Es un tema supremamente amplio que podríamos hacer una clase entera al respecto porque existen distintas opiniones. ¿Cuánto tiene que cubrirse la cabeza? ¿Cuál es tiene que ver con recato realmente o tiene que ver con un símbolo con una muestra de que está casada y no está libre? Entonces es un tema supremamente álgido, que también hoy en día no solamente cumple una función religiosa, sino también una función social, en cuanto a que el tipo de sombrero o el tipo de forma como se cubre la cabeza ya te va a hacer pertenecer a uno de los subgrupos judíos ortodoxos existentes. Entonces es un tema que despierta mucho interés, vienen de dos orígenes distintos y no lo hemos agotado, solo lo mencioné brevemente. Solamente para agregar, en breve vamos a tener un curso justamente sobre eso a raíz de la serie de Netflix, y espero que la puedan ver, sobre Shtisel, una serie buenísima, y también sobre nada ortodoxa o poco ortodoxa, es decir, y vamos a hablar justamente sobre costumbres de vestimentas y otras cosas. Así que con seguridad vamos a estar profundizando sobre eso. Pero bueno, seguimos con más preguntas. Pregunta Paola, ¿por qué las mujeres se tapan el rostro con las manos al encender las velas? Ok, excelente pregunta. En la gran mayoría, mencioné antes que cualquier costumbre que sea un mandato divino, o incluso costumbres que son estipuladas por los rabinos, se dicen bendiciones. Ahora, la forma de decir la bendición es que yo primero digo la bendición por la bebida y luego me la tomo. Pero ¿qué pasa con las velas de Shabbat? Lo que pasa con las velas de Shabbat es que en muchos casos formó a ser el símbolo de que comienza Shabbat, pero en Shabbat no puedo encender fuego. Entonces no puedo primero bendecir. Y a propósito de las diferencias entre ashkenazíes y sefaradíes, esa es otra de las diferencias, que si primero se dice la bendición y luego se prende, o primero se prende y luego se dice la bendición. Entonces los ashkenazí prenden primero las velas para no encender fuego después de que ya hicieron el acto simbólico de bendecir y dar comienzo al día, pero teóricamente primero se dice la bendición y luego se encienden las velas. Entonces, de forma simbólica, se prenden las velas, uno se tapa los ojos y de forma simbólica se prenden las velas en el momento que me destapo los ojos. Bien, seguimos con ya las últimas preguntas. Pregunta Saúl si existe algún rito en el que los cánticos o los rezos tradicionales se hagan en una lengua distinta al hebreo, como el yiddish u otros. Ok. Una pregunta muy interesante y muy compleja a nivel histórico, porque la respuesta es distinta en distintos contextos históricos. Entonces voy a intentar ser breve, pero responder a tu pregunta. Primero que todo, la gran mayoría de los rezos son en hebreo, pero no solamente en hebreo, también existen algunas partes del rezo que pueden ser en arameo, que para nosotros hoy en día el arameo también es visto como la lengua, como una lengua también, digamos, litúrgica, pero que en realidad el arameo era la lengua hablada en tiempos antiguos. Entonces aquí ya vemos un pequeño cambio, pero más allá del arameo a nivel histórico, en la gran mayoría de los contextos judíos, incluso aunque el idioma hablado no haya sido el hebreo era el idioma que se conservaba como el idioma litúrgico, tanto para los textos escritos como, sin lugar a dudas, para todos los rituales religiosos oficiales. En este sentido, la gran mayoría de los rezos y la gran mayoría de los cánticos son particularmente en hebreo. Pero aquí hay que hacer una distinción de dos tipos. Primero, cuando llegamos a la parte de los cánticos, también hay distintos niveles. Es distinto si vamos a agregar el texto de un salmo en la sinagoga. Va a ser distinto a si vamos alrededor de la mesa de Shabbat a cantar alguna canción. Entonces, en el contexto familiar, que son, digamos, cánticos
más informales, podemos ver varios ejemplos de canciones que son de carácter religioso, que se dicen y se puede encontrar varios ejemplos de ello, por ejemplo en ladino, que es el idioma que se desarrolló cuando los judíos fueron expulsados de España y fueron sobre todo a territorios del Imperio Otomano y siguieron hablando el español antiguo de entonces, y surgió esta lengua de ladino, y hay una tradición cultural supremamente rica que incluye también cánticos que pueden tener lugar en contextos del Shabbat y otras festividades. Otro aspecto no es exactamente la pregunta, pero si ya haces la pregunta, quiero aprovechar para hacer mención. Si está permitido o si se hacen rezos oficiales, no hablamos de cánticos en idiomas que no sea el hebreo. Y aquí figura un tema muy interesante. Primero está uno de los rezos centrales, que es el rezo del Shema Israel, que está claramente estipulado que lo más importante es que el individuo que lo dice lo comprenda, entienda el significado, y por lo tanto, si alguien no comprende hebreo, quizás deberíamos decir, debe decirlo en otro idioma. Eso, digamos, a nivel legal. Sin embargo, a nivel social y cultural, el tema de introducir idiomas lejanos idiomas extraños, es decir, no hebreo arameo, en los restos comunitarios sinagogales, es una práctica que en muchos círculos fue y ha sido rechazada en muchos contextos. Un ejemplo interesante es justamente lo que pasó en comunidades sefaradíes en épocas posteriores a lo que mencionábamos, en el siglo XVII, cuando hubo una ola bastante significativa de conversos, es decir, judíos cristianos nuevos de origen judío que vivían en España, en Portugal, y regresaron a las comunidades en comunidades judías abiertas. Ellos llegaban con un gran interés de adoptar el judaísmo, pero tenían serios baches de conocimientos de idioma. Y en este caso es la primera vez que vemos sidurim, libros de rezos oficiales que incluyen un idioma extraño, y justamente es español. Así que si ustedes buscan los libros de texto con idioma extraño más antiguos, son en español. Hay unos tesoros maravillosos sobre esto. Y otro contexto cultural interesante sobre el tema de rezos y otros idiomas es lo que sucedió con el surgimiento de las corrientes liberales judías. Cuando surgió los grupos reformistas, uno de los primeros cambios que hicieron fue introducir traducciones de los textos litúrgicos, y así es como vemos, después de estas traducciones en español, vemos libros de rezos en alemán, sobre todo, después traducidos en otros idiomas, y que era no solamente el libro de rezos, sino que también los rezos eran llevados a cabo en lenguas locales. Así que bueno, es un tema supremamente amplio, solo para dar algunos ejemplos. Genial, Alisa. Última pregunta, pues ya estamos en horario. Olga Remolina dice y pregunta, muy emotivo y acogedor. Y ella pregunta si alguien que no sea judío puede participar de una cena del Shabbat, y en general se puede invitar gente que no sea familia. Ok, excelente. Por supuesto que se puede invitar a gente que no sea familia, y por supuesto que se puede invitar a gente que no sea judía. Estamos hablando de un ambiente muy acogedor. Primero, digamos, a nivel dentro de los círculos judíos, es el día en el que uno se puede encontrar con amigos. Entonces, la costumbre, la tradición de invitarse entre familias es supremamente común. También es muy común ver mesas muy grandes, llenas de invitados, de amigos, conocidos, incluso no conocidos. Una de las costumbres que hoy en día, en algunos contextos, pero a nivel histórico, era muy común que si llegaba algún invitado, alguien desconocido a la sinagoga, muchos de los presentes decían, si tiene dónde comer, aunque no lo conocía, bueno, véngase para la casa, y lo invitamos a comer. Y también en este sentido no hay
no hay ninguna prohibición, al contrario, de invitar a comensales que no sean judíos. Yo puedo compartir de mi experiencia personal en la casa de mi padre. Mi papá es rabino en Bogotá, y yo toda mi vida en la mesa de Shabbat de mis padres venían muchísima gente. Muy raro era un Shabbat que éramos solamente la familia, y sin lugar a dudas muchas veces también teníamos comensales que no eran judíos. Era justamente un momento, una oportunidad para hacer puentes, para poder interesar, y lo recuerdo con mucho cariño este tipo de ocasiones. Excelente, excelente final, Alicia. Solamente para contar una anécdota, una vez un rabino me contó que tenía que explicarle a cristianos qué es el Shabbat. Y él le dijo así: imagínense en Navidad nada más que una vez por semana. Así que no, realmente una fiesta, una cena, una comida y alegría. Así que bueno. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad fue excelente esta clase, como todas las otras. Has aclarado muchos conceptos que vienen en lo concreto, en los ejemplos. Así que bueno, agradecerte y bueno, estamos ansiosos por las próximas clases también. Muchísimas gracias a ti y a todos. Me disculpo por los problemas técnicos, espero que no vuelvan. Ocurre, no hay lo que hacer. Así que bueno, gracias, Alicia, gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima clase. Un gran abrazo aquí desde Israel. Hasta luego. Saludos a todos. Chao.